Vamos a cantar el mantra inicial. También lo encuentran en la cartillita. Sahana bhavatu, sahana bonaktu, saha viryam karabhavahe, tejasvinavaditamastu, ma vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz, Paz, Paz. Que Dios nos proteja a ambos, que Dios derrame sobre nosotros el fruto del conocimiento divino, que ambos obtengamos la energía para adquirir el conocimiento divino, que lo que ambos estudiemos revele la verdad, que no tengamos malos sentimientos el uno para con el otro. Namah Shivaya, muy buenos días, bienvenidos al Satsang. Estamos en el marco del retiro de yoga, mindfulness y silencio. Vamos a ir tocando cada uno de estos conceptos, que es yoga, que es silencio desde nuestra tradición, que es mindfulness, que es otra manera de llamar lo que para nosotros es dharana, la concentración. Y cómo estas prácticas nos ayudan a sanar, ¿cierto? A aclarar nuestra mente, a conectar con lo más profundo de nuestro ser, desde el amor, desde la paz, desde una conciencia más pura, y así poder armonizar nuestra vida y nuestro entorno. Ese es el propósito como de todo esto. Primero contarles pues que la palabra yoga significa unión. Es, digamos, la unión de mi ser con todos los seres, la naturaleza, el universo. Es la unión de mi alma con el Ser Supremo, Dios, la conciencia pura. Y es algo que para los yogis está todo el tiempo ahí. Nosotros somos seres en unidad con todo, permanentemente. Dicen los yogis que eso no tiene principio ni fin, es eterno, ese estado de unidad de toda la existencia. Pero nosotros, por unas impurezas que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, no vemos esa unidad, nos sentimos como seres separados y por lo tanto entramos en una serie de dinámicas que generan mucho conflicto en nuestro interior, porque varios de esos dinámicas y conflictos se generan a partir del deseo, del apego, de la aversión, del odio, del resentimiento. Y para que todo esto suceda, se necesitan mínimo dos: yo, el otro, o yo y un objeto de deseo. Cuando nosotros rompemos con esta dualidad y vemos que no hay dos, sino solo uno, todo esto desaparece, ¿sí? Pero no es así de fácil, de que yo lo pienso y ya está. Realmente esas impresiones mentales que nos separan del otro y que generan todos estos conflictos internos, dicen los yogis, son impresiones mentales bastante fuertes, que provienen incluso de vidas pasadas. Y si no, como mínimo desde que nosotros nacimos fuimos educados una y otra vez en estos patrones y no son fáciles de remover porque son como unas impresiones mentales que se han solidificado con el pasar del tiempo y parecen que no pudiéramos prescindir de ellas, porque es casi que la manera como nos acostumbramos a vivir la realidad
y romper con eso nos genera también mucho conflicto, mucha resistencia. Porque dicen los yogis, el ego no quiere morir. Al ego le gusta luchar para mantenerse ahí y seguir como en esa costumbre de vernos separados, de ver la multiplicidad y alimentar todas las dinámicas que esto genera a partir del deseo. Por eso Swami Shivananda tiene uno como de sus lemas principales, la unidad en la diversidad. Si bien nosotros seguimos viendo esta diversidad por esas impresiones mentales, en el fondo debemos como despertar esa visión de que en realidad todo está interconectado. Y así progresivamente, a través de las prácticas espirituales, logramos purificar esas impresiones mentales que nos van a permitir experimentar esa unidad mucho más claramente. Entonces en el yoga tenemos varias prácticas. Nosotros los resumimos o enmarcamos en 4 caminos y 5 principios básicos del yoga. Cada camino y cada principio tiene pues un propósito en este proceso de purificación. El primero de ellos, que consideran los yogis es el más importante, sobre todo para nosotros que somos principiantes, es el karma yoga, el servicio desinteresado. Y el karma yoga tiene como propósito que nosotros podamos purificar el egoísmo. Y el egoísmo es esa tendencia que tenemos a través de nuestras acciones y de nuestras intenciones de querer recibir algo a cambio de lo que hacemos. Digamos que es un patrón o una impresión mental pues muy arraigada en nosotros, porque así fuimos educados por la sociedad en que vivimos. Hay comunidades que no desarrollan este tipo de tendencias, tienen otra programación. Y desde niños desde niños y por naturaleza esas comunidades, el mensaje que transmiten es de comunidad, de común unión, de que aquí nada se hace para uno mismo, sino para todos. Pero creo que para la mayoría de nosotros ese no fue el caso y nos enseñaron a competir con el otro, a cumplir nuestros propósitos incluso a costa del otro, de que si el otro se interpone entre mis deseos es mi enemigo. Y entonces todo lo que esto genera a nivel personal, pero también a nivel mundial, como las sociedades y las naciones terminan enfrentadas en guerra bajo esta misma visión errónea de la separación, del enemigo. Entonces, cuando nosotros nos involucramos en el servicio desinteresado, en la práctica de karma yoga, de a poco, al principio hay mucha resistencia también, pero de a poco se va generando esa purificación de la mente en la cual yo puedo ayudar, servir a otros, poner mis talentos al servicio de los demás sin esperar una recompensa, digamos, egoísta, que si bien todo tiene su recompensa, se da por añadidura, como dicen los maestros, porque igual la primera recompensa es que uno siente mucho contento, uno se siente, digamos, inspirado, se siente conectado también con el otro, y eso por naturaleza nos genera una recompensa interna de mucho bienestar, cuando nosotros podemos beneficiar a los demás. Y hay maneras pues muy prácticas de hacerlas cada día en nuestra casa, con nuestros familiares, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de estudio, de trabajo, ayudarlos en cosas sencillas, no tiene que ser algo así que impacte a la humanidad entera, que muy lindo sería, pero yo creo que para la mayoría de nosotros es más fácil hacerlo con las personas que tenemos más inmediatamente a nuestro alrededor. Y también dicen los yogis que el mejor karma yoga que uno puede hacer es enseñar el conocimiento espiritual, ¿sí? Porque todo esto lleva a, digamos, a que las personas en general podamos sanar como todas estas
bueno, traumas, pero también que podamos purificar toda esta programación mental que recibimos para poder vivir en armonía entre todos. Y esto se logra a través del cultivo de todo este conocimiento espiritual, entre esas pues el yoga, hay muchos caminos, pero este es quizá el que nosotros más pues difundimos. Y purifica, bueno, el egoísmo, que es el mala, lo llaman en sánscrito. Luego viene una práctica de Bhakti Yoga, que son prácticas más devocionales, de cantos, de rituales, de estudio de escrituras desde una perspectiva devocional, las ofrendas. Y estas prácticas devocionales que nosotros practicamos ahorita con los kirtans, con los cantos, que practicamos anoche con la ofrenda que hicimos al altar, todas estas prácticas purifican la mente, la agitación de la mente en forma de emociones negativas. ¿Sí? La tristeza, el odio, el resentimiento se purifican de una muy buena manera a través de las prácticas de devoción. A esto los yogis los llaman vikshepa o agitación de la mente. También hay otra forma de la agitación de la mente que no viene tanto de las emociones, sino de los pensamientos negativos, que obviamente alimentan las emociones. Pero ya a nivel de los pensamientos, que es el discurso que nosotros todo el tiempo estamos construyendo y alimentando en nuestra mente acerca de cómo vemos la realidad, cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos las experiencias que tenemos cada día, cómo traducimos todo lo que sucede a través de conceptos para nosotros comprenderlo, asimilarlo, experimentarlo de alguna manera. Estos pensamientos se pueden purificar a través de la práctica del Raya Yoga, que es el yoga del control de la mente. Y es quizá el camino del yoga que más nos compete durante este fin de semana, porque es un camino que culmina con la práctica de meditación, pero que empieza con el cultivo de la ética. Nosotros hablamos de mindfulness y silencio. Mindfulness para los yogis es dharana o concentración, que es uno de los pasos previos a la meditación. Y silencio es la cesación de todos los pensamientos. Silencio no es solo callarse la boca, eso es una forma, digamos, gruesa de entrar en silencio, pero el verdadero silencio es silenciar los pensamientos, porque de nada sirve yo estar con la boca cerrada, pero con mi mente hablando, pues, como dicen por ahí, como un loro. Y para llegar a este estado nosotros debemos ir paso a paso. Nosotros no podemos saltar de una al silencio de la mente porque eso no va a ocurrir. Todo requiere un entrenamiento, sobre todo porque por esto mismo que les contaba hace un momento de las impresiones mentales que vienen desde hace mucho tiempo atrás, la mente tiende a seguir hablando por sí misma. Esa es su naturaleza. Hable y hable y hable y hable. Porque la mente para los yogis es un conjunto de pensamientos. Es solo eso. Y para poder lograr silenciarla, pues debemos seguir unos pasos que Patanjali Maharishi, el sabio de los Yoga Sutras, explica muy bien cómo para nosotros silenciar la mente y purificar el vikshepa, la agitación de la mente en forma de pensamientos, necesitamos primero cultivar lo que llaman yamas y niyamas, que son unas observancias y unas restricciones que conforman la ética del yoga. Cada uno se conforma de 5 principios. Dicen que los 3 primeros son los más importantes y que el primero recoge todos los demás. Y el primero se llama ahimsa o la no violencia. Luego está satya, la veracidad. Luego está brahmacharya, que es el control de los sentidos y la sublimación de la energía sexual. Luego viene asteya, que es no robar, y aparigraha, que es no codiciar. Son las 5 restricciones.
por decirlo así, aquello de lo que nos debemos abstener, de no violentar, nos debemos abstener de mentir, nos debemos abstener de darle, digamos, vía libre a nuestros sentidos, querer satisfacer todo lo que nuestros sentidos quieren, controlar la energía sexual, no robar y no codiciar. Porque digamos que estos principios son la base como de, no tanto estos principios, sino el no cumplimiento de estos principios son la base de todos los conflictos que tenemos en la vida. Luego vienen las observancias, que son como unas prácticas para generar una mente pura. Entre ellas está Saucha, que es la limpieza, la pureza, tanto interna como externa. Digamos que eso va de la mano de nosotros, por ejemplo, practicar el orden en nuestro cuarto, tender bien la cama, tener la ropa doblada, limpiar, bañarnos, tenernos pues como en limpieza y orden a nivel externo, pero también a nivel interno tiene que ver mucho con, digamos, el orden de nuestros pensamientos, pero también de nuestros hábitos, y tiene mucho que ver con realizar un filtro en torno a lo que nosotros exponemos nuestra mente, nuestros sentidos, el tipo de música que escuchamos, las conversaciones que tenemos, la información que consumimos, los alimentos que tomamos, todo eso está vinculado también con Saucha, con la pureza interna y externa. Luego viene Santosh, que es contento, el contentamiento, que es yo poder cultivar un estado, digamos, de alegría, de disfrute de la vida, a pesar de los retos que todos tenemos, para poder superar pues, los estados depresivos, de desánimo, de, digamos, poca o mala voluntad, y por el contrario, conectar con una buena voluntad, con una buena actitud. Luego viene tapas, que es la práctica de austeridad, cómo podemos reducir nuestros deseos, cómo podemos reducir sobre todo el consumismo. Es una de esas tapas que nos cuesta mucho hoy en día, porque tenemos también una tendencia a creer que entre más consumamos, mejor nos vamos a sentir. Y eso obviamente es un engaño, porque entre más consumamos, más conflictos tenemos. Porque primero, pues la mente siempre va a querer más y más cosas. Y segundo, porque todo eso que tenemos, obtenemos, lo más probable es que luego lo perdamos. Y todo eso genera un montón pues, de dramas internos. También está la práctica del Swadhyaya, que es del estudio de las escrituras, que es una observancia. Y está algo que llaman Ishvara Pranidhana, que es como la entrega a Dios. ¿Sí? Estos principios son la base del cultivo de la práctica, incluso de la meditación, porque si nosotros no observamos estos principios, nuestra mente va a estar maquinando y, digamos, alimentando un montón de pensamientos, de deseos y de situaciones que no nos van a permitir entrar en meditación y en silencio. Por ejemplo, si yo no cumplo el principio de ahimsa, de no violencia, si yo estoy violentando a alguien, si yo no cumplo satya, la veracidad, si yo estoy mintiendo, y así sucesivamente, lo que va a suceder es que yo a la hora de meditar, pues voy a estar pensando en esas situaciones negativas, en los enemigos externos que estoy allí alimentando en mi pensamiento, en cómo tapar la mentira que dije con otra mentira y así sucesivamente, y no va a haber chance de que podamos realmente meditar ni silenciarnos. Entonces, para los yogis es muy importante, más allá de la práctica formal de meditar, tener una base ética estable para poder tener éxito en estas otras prácticas. Luego de los yamas y niyamas vienen las asanas, que es toda esta práctica de posturas que tenemos del yoga, de la mano también de los pranayamas, que son las prácticas de respiración, naturalmente el shavasana también, que es la práctica de la relajación, y que buscan sobre todo que nosotros podamos purificar nuestro cuerpo,
también los canales energéticos por los cuales la mente, digamos, se mueve o funciona, que podamos también potenciar la salud de nuestro cuerpo, que es la base también para el resto de las prácticas espirituales. Y a través de esta purificación del cuerpo y la mente, poder disponernos para las prácticas de meditación también. De hecho, los maestros explican que el propósito de la práctica de asanas o de posturas de yoga no es cuán acrobáticas son, cuánto descresto yo al otro con lo que hago, sino el propósito de las asanas de yoga, además de purificar y de potenciar la salud de mi cuerpo, es prepararnos para poder mantener la postura de meditación durante un largo tiempo. Digamos que para nosotros 20 minutos parece mucho, pero los yogis idealmente meditan por horas. Y para yo mantener una postura durante horas en quietud, pues eso requiere también una condición de mi cuerpo que me permita sostenerme allí, porque si no, lo que va a pasar es que después de media hora me va a empezar a doler la espalda, etcétera, y esto va a perturbar mi meditación profunda. Y lo mismo pasa con los ejercicios de respiración, buscan también a través de no solo oxigenar profundamente, sino los yogis dicen limpiar los nadis, que son unos canales sutiles por los cuales la mente trabaja. Y los pranayamas tienen el poder, también las asanas, pero sobre todo los pranayamas, de ir purificando, limpiando esas impresiones mentales que tenemos de muchas vidas atrás, y si no como mínimo de esta, acerca del deseo, de la dualidad, de la separación. Todo eso se logra permitir purificar estas impresiones mentales y tendencias también con las prácticas de los pranayamas. Ya dentro de esta escala que les venía mencionando del Raya Yoga, luego de las asanas, los pranayamas, viene lo que es ya la práctica de pratyahara, que es abstraer los sentidos del mundo. Digamos que nosotros en la mañana nos despertamos y todo el tiempo estamos en pos de lo que nuestros sentidos nos muestran, de lo que vemos, escuchamos, olemos, tocamos, gustamos. Y eso no para, todo el tiempo estamos en esa dinámica. Y naturalmente eso alimenta mis pensamientos. Cuando yo los veo aquí, yo veo a Samuel, a Martín, a Clara. O sea, yo veo, realmente lo que yo veo es el discurso que yo tengo en mi mente. Porque todos estos nombres y todas estas personas son una construcción de nuestra mente, no están ahí fuera. Es decir, sin mis pensamientos no es posible que haya un Samuel, un Martín, una Clara. Sin mis pensamientos no es posible que haya eso ahí fuera. Porque como dicen los yogis y otros maestros, el mundo no habla. Nosotros somos los que hablamos. Nosotros somos los que le ponemos etiquetas, nombres, cualidades a las cosas. Y este discurso es el que alimenta esa separación de las que le hablo. Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Es un discurso de separación. Porque para los yogis, cuando nosotros logramos silenciar todo este discurso, dicen ellos, en el silencio todo se unifica. En el silencio no hay dos. En el silencio no hay multiplicidad. En el silencio hay un solo ser absoluto. Y un ejemplo que pongo que me gusta pues es, nosotros decimos que un árbol, aprovechando que estamos rodeados de muchos árboles, pueden mirar uno. Nosotros decimos el árbol se conforma de raíces, tallo o tronco, ramas, hojas, flores, frutos. Y hasta ahí llegó el árbol. La pregunta es, ¿hasta ahí llega el árbol? ¿Y por qué nosotros decimos que un árbol se limita de esa manera? Como cuando ponemos una frontera entre los países, es lo mismo. Ponemos fronteras entre los componentes de la naturaleza. Pregúntate si las micorrizas o esos hongos, los microorganismos que hay en la tierra, no hacen parte del árbol o no. Pregúntate si la tierra misma hace parte del árbol o no. El agua hace parte del árbol o no. El aire, ¿cierto? Entonces el sol hace parte del árbol o no. Sin estos elementos el árbol no existe. Entonces,
el discurso que nosotros tenemos en nuestra mente separa las cosas que no están separadas en la realidad. Y lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Realmente aquí no hay 30 personas, ¿cierto? Ni hay millones de seres, hay un solo planeta, hay un solo universo, hay un solo ser infinito. Y eso lo logramos cuando nosotros podemos apaciguar un poco todo ese discurso que alimenta esa separación. Y una manera de ayudar a silenciarlo es, por un momento, apartar los sentidos de los objetos del mundo. Eso es lo que los yogis llaman pratyahara, la abstracción de los sentidos, que la analogía que utilizan es como la tortuga cuando retrae sus miembros en su caparazón. Y esto lo que busca es que nosotros, por un momento, podamos suspender los estímulos sensoriales que el mundo nos brinda y que alimenta ese discurso pues, de dualidad, de separación, que alimenta los deseos, el apego, la aversión y todas las emociones que, digamos, experimentamos. Y esta práctica de pratyahara es importante para, como paso previo a la meditación, para empezar pues a apaciguar la agitación como de la mente. También para nosotros, dentro del, digamos que simultáneamente estos pasos del Raya Yoga, que los llaman los 8 peldaños, simultáneamente dentro de estos 8 peldaños se desarrolla todo lo que es los 5 principios básicos del yoga, que son las asanas, los pranayamas, el shavasana, la alimentación sana, el pensamiento positivo y la meditación. Y cuando hablamos de alimentación sana, porque ya mencioné los otros, lo relaciono con pratyahara porque dicen los yogis que alimento no es solo lo que entra por la boca, no es solo lo que comemos y que conforma este cuerpo físico, que se recomienda sea una dieta pues saludable, nutritiva, orgánica, local, que no violente a otros seres, que pueda realmente nutrir nuestro cuerpo más que satisfacer simplemente el gusto. Pero para los yogis alimento también es lo que entra por todos los sentidos, como les mencioné hace un rato, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que tocamos, lo que gustamos, lo que olemos, la música que escuchamos, las conversaciones que tenemos, la información que consumimos. Todos los estímulos externos que ingresan a nuestra mente son alimento también. Entonces, cuando practicamos pratyahara, por un rato estamos haciendo como un ayuno de todos los sentidos, los estamos silenciando para evitar esos estímulos externos y entrar en una práctica de introspección. La práctica de introspección comienza también como paso previo a la meditación con un ejercicio de concentración. Y allí vamos al otro elemento importante de nuestro retiro, que es el dharana o la concentración, la unipuntualidad, la atención fija en un objeto, en un pensamiento. Hay muchas maneras pues de practicar este principio. Digamos que es muy conocido el tema de la atención plena, de algo que estás haciendo, hacerlo con todo el enfoque en eso que estás haciendo, en lo que estás tocando, en lo que estás viendo, o por ejemplo cuando caminamos, en sentir cada paso, en conectar con el entorno conscientemente, en no estar pensando en nada distinto que en eso que está sucediendo en ese instante presente, para estar pues en un estado de presencia sobre todo. Pero para nosotros los yogis, digamos que esta práctica, además de ser externa, también va un poco más interna y tiene que ver con, sobre todo cuando nos sentamos a meditar, con enfocar la mente en un solo pensamiento, ¿sí? Para nosotros el único pensamiento que queremos evocar es el mantra. Por eso les decía al inicio que la palabra mantra significa protección de la mente. Cuando nosotros repetimos un mantra, como por ejemplo el mantra Om,
Dicen los yogis que los mantras son energía divina encapsulada en una estructura de sonido. Y el mantra universal Om, porque igual hay muchísimos mantras, pero solo por poner un ejemplo, el mantra universal Om se convierte en nuestro único pensamiento durante la meditación, a pesar de que yo pueda estar repitiendo Om y la mente se vaya a otras cosas. La idea es traerla una y otra vez a este único pensamiento para concentrar los rayos de la mente en un solo punto y profundizar en este aspecto. También es importante uno, mientras repite un mantra, conectar con su significado. Y para nosotros todos los mantras son nombres de Dios, sin importar en qué creencia tú tengas. Cuando tú repites Om, estás meditando en el Ser Supremo en el que tú crees. Y sobre todo, como les dije al inicio de la meditación, en las instrucciones de la meditación que practicamos ahora, el Om es una vibración que nos recuerda que somos uno con todo, de que toda la existencia, todos los seres, todos los astros en el cielo son una sola vibración, son un solo ser divino. Y como les digo, como práctica previa a la práctica de meditación como tal, es la concentración en un solo pensamiento que después de cierto tiempo de estar ahí enfocado en ese solo pensamiento, Om, 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 o también soy luz, soy paz, soy amor, puede ser muchas cosas, pero cuando estoy enfocado en ese solo pensamiento durante un tiempo, lo que sucede es que la mente entra como en un estado, digamos, latente o en un estado de, eso tiene un nombre que se me escapa en este momento, que es como cuando algo entra en una dinámica, tiende a quedarse ahí. Pero en este momento se me va la palabra. En todo caso, ella entra en un estado en el que después de estar mucho rato concentrado en ese solo pensamiento, tiende a quedarse ahí y al principio pues yo debo hacer un esfuerzo de concentrarme en ese pensamiento y lo hago una y otra vez con, digamos, con ayuda de varios elementos, como puede ser un rosario o un mala después de meditación, también llevando la atención a un punto focal y estar ahí repitiendo el mantra Om, Om, Om. Y llega un momento donde yo ya no tengo que hacer ningún esfuerzo y la mente se queda en esa frecuencia, en esa tendencia de seguir repitiendo ese único pensamiento. Cuando llegamos a ese punto en el que la mente ya no tiene que hacer un esfuerzo para quedarse en ese único pensamiento, a eso es a lo que nosotros llamamos meditación, ¿sí? El paso previo es concentración, yo me esfuerzo y lo intento una y otra vez, Om, Om, Om. Y si me voy para pensar otras cosas, vuelvo una y otra vez, Om, Om, Om. Pero ya después de cierto tiempo ya no tengo que hacer ningún esfuerzo y la mente se queda ahí. A eso es lo que llamamos meditación. Y esta meditación, dicen los maestros, después de cierto tiempo también nos lleva a un estado de supraconciencia, ellos lo llaman así, de samadhi, que es un estado en el que nosotros experimentamos esa unidad de la que hablamos. En ese estado se rompen todos estos discursos de la separación, de la dualidad, de los deseos, del apego, de la aversión, del ego, de la individualidad, y podemos experimentar directamente en la cesación de los pensamientos cómo todo se unifica y cómo podemos, digamos, al mismo tiempo, al no haber dualidad, ya no hay deseos, ya no hay conflictos y podemos comulgar en un estado de paz muy profunda o de ananda, que los yogis lo llaman dicha absoluta. La dicha para los yogis no consiste en satisfacer todos mis deseos, sino todo lo contrario, es en suprimirlos. No reprimirlos bruscamente, sino en suprimirlos de manera progresiva y consciente a través de las prácticas espirituales. Y bueno, esto se podría desarrollar aún más porque incluso los yogis dicen que el samadhi no es
el estado de iluminación, porque aún quedan algunas impresiones en la mente que se pueden volver a, digamos que cuando yo salgo de la meditación se pueden volver a reproducir y vuelvo y caigo en las dinámicas de la dualidad, del deseo. Que hay un estado superior que ellos llaman Kaivalya, de liberación, donde el yogi, aun cuando salga de la meditación, ya ha trascendido toda dualidad, y esas impresiones mentales se han extinguido por completo. Pero eso pues ya es un tema mucho más, digámoslo así, avanzado. Nuestro deber es practicar estos pasos previos desde la ética, la clase de yoga como la conocemos, las posturas, las respiraciones, hacer ejercicios de concentración. Dentro del retiro vamos a hacer algunos de ellos. Además pues de la práctica de la meditación en el mantra, meditar y entrar ojalá en ese estado de samadhi. Dicen que igual esos estados superiores del samadhi, eso, dicen los yogis, yo hago el esfuerzo de concentrarme y meditar, pero entrar en samadhi ya no es un esfuerzo que yo hago. Eso es como una gracia que uno recibe por hacer la tarea, ¿sí? Uno recibe esa gracia, dicen los yogis, es gracia divina, pero tú haces el esfuerzo hasta concentrarte, entrar en meditación y lo demás ya viene por gracia divina. Y les comentaba esto porque hablábamos de las 4 impurezas, las 3 impurezas de la mente, lo que es mala, el egoísmo, que se purifica con karma yoga, servicio desinteresado, vikshepa, que es la agitación de la mente en forma de emoción y pensamientos negativos, que se purifica a través de la devoción, bhakti yoga y todo este camino del raya yoga que les acabo de mencionar. Y la otra impureza más gruesa que llaman los yogis es la ignorancia espiritual, que es como la impresión mental, digamos, más fuerte que alimenta esa separación. Los yogis lo llaman avidya, ignorancia espiritual, y se transforma, se purifica a través de la práctica de jnana yoga o del cultivo de la sabiduría. Este cultivo de la sabiduría no consiste en yo llenarme de ideas filosóficas muy interesantes, sino en yo poder transformar la visión de la realidad que tengo y por lo tanto experimentar una realidad diferente. Parte de nutrir mis pensamientos de los conocimientos de los sabios, de leer textos sagrados como la Bhagavad Gita, la Biblia, muchos otros, o simplemente también asistir a satsang, como esto que estamos haciendo, asistir a un lugar con una comunidad en la que se comparte el conocimiento espiritual, para nutrir mi mente de discursos espirituales, de pensamientos espirituales, meditar en ellos, ¿sí? Reflexionar sobre este conocimiento durante el día, ¿sí? En vez de estar, por ejemplo, distrayéndome con otras cosas que no alimentan espiritualmente mi ser, en vez de estar distrayéndome viendo redes sociales o series que no alimentan positivamente mi mente, expongo mi mente a pensamientos elevados a través del estudio de las enseñanzas espirituales, pienso en ellas durante el día y medito en estas enseñanzas para que durante cierto tiempo se conviertan en la realidad que yo estoy viendo y en una experiencia directa de esta sabiduría. Sin embargo, dicen los yogis que para que nosotros podamos comprender las enseñanzas del Jnana Yoga, por ejemplo, una de las enseñanzas principales del Jnana Yoga, que está en la Bhagavad Gita al principio, es sobre la inmortalidad del alma, de que realmente nosotros nunca nacemos, morimos, somos eternos, sin principio, sin fin. Para la mayoría de nosotros es complejo porque nosotros nos identificamos casi que completamente con lo que pase con este cuerpo. Entonces, cuando este cuerpo perece, nosotros decimos, morimos, pero realmente para los yogis nosotros nunca morimos. El cuerpo perece, pero nosotros somos el Atman inmortal y continuamos el viaje, por decirlo así.
Para nosotros poder comprender esto y experimentarlo como una realidad, dicen los yogis, nosotros tenemos que hacer el trabajo previo de purificación con los otros caminos del yoga, con el servicio desinteresado, con las prácticas devocionales, con las prácticas del Raya Yoga, del control de la mente, porque si no, realmente este conocimiento o esta sabiduría espiritual, como por ejemplo la de la inmortalidad del alma y demás, van a ser meras ideas y no realmente un conocimiento que nosotros podamos integrar y vivir directamente. Cuando nosotros, por ejemplo, integramos este conocimiento de la inmortalidad del alma, que lo pongo solo como ejemplo, hay muchos otros conceptos que podríamos desarrollar y cultivar dentro del Jnana Yoga, como la idea de que Dios es todo, por ejemplo, es otra. Para yo poderlo integrar, o por ejemplo, al yo integrarlo, mejor dicho, una de las consecuencias es que supero el miedo a la muerte. ¿Sí? Es una de las consecuencias. ¿Por qué? Porque yo ya reconozco que no muero. Y obviamente el miedo a la muerte, dicen, es uno de las aflicciones más fuertes que tenemos todos, por la identificación tan fuerte que tenemos con el cuerpo. Entonces, digamos que lo que quiero transmitir en este momento es que nosotros, a través de la práctica de estos 4 caminos del yoga y de los 5 principios básicos, es un proceso progresivo de ir silenciando nuestra mente. A través del servicio desinteresado silenciamos la parte de la mente que es egoísta, que busca siempre algo a cambio con lo que hace. A través de las prácticas devocionales silenciamos las emociones negativas, las transmutamos. A través del Raya Yoga tenemos ya un ejercicio mucho más, digamos, más sistemático y consciente para silenciar los pensamientos. Y a través de la práctica del Jnana Yoga, del cultivo de la sabiduría, nosotros silenciamos esa parte de nuestra mente que alimenta la idea de separación, de dualidad, que los yogis llaman ignorancia espiritual. Voy a leer un fragmento de Swami Shivananda del libro Senda Divina. Es un libro que se encuentra fácilmente en PDF en internet y si no lo pueden comprar fácilmente en Amazon. Es un libro que compila muchísimas enseñanzas de Swami Shivananda sobre muy diversos temas y uno de ellos es el silencio. Entonces voy a leer un fragmento y luego desarrollaremos un poco más en la próxima clase esta idea. Cuenta una historia. Dice, en cierta ocasión, Vaskali se aproximó a su gurú, Baba, y le preguntó dónde se hallaba lo eterno, lo supremo, infinito, el Brahman de los Upanishads. Los Upanishads son unos textos que hablan del absoluto, que los yogis lo llaman Brahman. El maestro no le respondió a sus preguntas, por lo que el discípulo continuó preguntándole una y otra vez sin que aquel despegase de los labios. El maestro guardó perfecto silencio. Al fin le dijo, te lo he estado diciendo una y otra vez, pero no me entiendes. ¿Qué puedo hacer? Ese Brahman, lo infinito, lo eterno, no puede ser explicado, pero a través del silencio profundo puedes conocerlo. No existe ningún otro lugar en el que pueda habitar sino en el silencio profundo y eterno. El Atman, o el ser inmortal, es el silencio. Entonces, digamos que todos nosotros estamos aquí, creo, porque buscamos una experiencia espiritual.
Y la experiencia espiritual podemos llamarla de muchas maneras, pero en última instancia es poder comulgar con un estado profundo de paz, de armonía, de felicidad. Y como bien sabemos, estamos acostumbrados a buscar esa paz, esa felicidad en experiencias y objetos del mundo, donde realmente no se halla. Cuando yo quiero obtener un objeto del mundo creyendo que ahí está mi felicidad, siempre voy a fracasar, porque ese objeto se pierde, se daña, me lo roban, y así con cualquier otra cosa. Dicen los yogis que la única fuente verdadera de felicidad se halla en tu interior, pero no en formar discursos, digamos, que alimenten deseos, sino todo lo contrario, es en silenciarnos, en ir, digamos, acallando todo ese monólogo que tenemos en nuestra mente todo el tiempo durante el día y en principio enfocándolo en aspectos espirituales que luego nos van a ayudar a entrar en un verdadero silencio interno. Esta es la invitación que quiero hacerles durante el día de hoy y de mañana, que estamos como en este retiro y que también se lo lleven para sus casas, es que, digamos, veamos que el silencio va más allá de cerrar mi boca. De hecho, Shivananda dice, es más práctico decir algo concreto que necesito decir, que no pretender estar en silencio con mi boca, pero estar haciendo maromas con mis manos para hacerle entender al otro lo que le quiero decir. Es decir, digamos que el silencio es algo que tiene que ser también con un propósito claro y que no debe entrar en conflicto con otras cosas que necesitamos cumplir, lo que los yogis llaman los deberes. Porque, por ejemplo, si yo voy a la empresa en la que trabajo, me pongo el cartelito de silencio y les digo, y la gente no me puede hablar en la oficina. Esto obviamente es bastante problemático, es un poco incoherente porque no es un lugar propicio para practicar el mauna, el silencio de boca pues completo. Pero yo puedo practicarlo a través del decir cosas puntuales, concretas, sin extenderme por las ramas y sobre todo, obviamente, no participando de conversaciones innecesarias. Vemos que el silencio se puede practicar de muchas maneras. Y yo debo saber cómo identificar cuál es el momento y el espacio adecuado. Pero sobre todo también que nosotros podamos identificar que el silencio, como les digo, va más allá de cerrar la boca. Y es que nosotros primero podamos hacer un filtro de todo lo que decimos, pero también de lo que pensamos y de lo que hacemos, porque también a veces gastamos energía en cosas que realmente no tienen un propósito. Entonces es muy importante que analicemos durante nuestra rutina, durante nuestro día, si lo que estamos haciendo realmente nos puede llevar a apaciguar nuestra mente, nuestros pensamientos y sobre todo a conectarnos con algo más inspirador, con algo que realmente pueda alimentar un sentimiento de paz, un sentimiento de satisfacción. Y también en la vocación que estamos ejerciendo. Si realmente es algo que nos inspira, que nos conecta, porque si no, lo que va a suceder es que yo puedo estar con un buen trabajo, ganando mucho dinero, pero con mi mente en conflicto interno, porque realmente no soy feliz con eso que hago. Mientras que si yo enfoco mi vida, mi esfuerzo en algo que realmente me haga feliz, mi mente va a estar tranquila. ¿Sí? Entonces, para nosotros poder silenciar nuestra mente y nuestro corazón, tenemos que hacer muchísimos filtros en muchos aspectos de la vida. No es solo cerrar la boca por 2 horas, no me hablen y ya. Eso es
importante, ayuda ahí como a iniciar un proceso, pero el silencio tiene otras connotaciones. Y es sobre todo podernos llevar a un estado profundo de conexión con el ser y poder nosotros propiciar las condiciones necesarias para poder estar en paz internamente. Entonces en la clase de las 2:30 vamos a seguir compartiendo. Vamos a cerrar este satsang con el mantra final, deseando que estas enseñanzas puedan dejarnos alguna claridad en qué es lo que tenemos que hacer de acuerdo a la vida que llevamos para silenciar nuestra mente, nuestro corazón. Antes del mantra voy a dar unos anuncios. Digamos que el proyecto principal del ashram es el profesorado de yoga, que es justamente cómo podemos compartir este conocimiento con otras personas o incluso simplemente darnos el regalo para nosotros mismos de profundizar en este conocimiento. El próximo profesorado de yoga de 21 días lo tendremos a partir del 24 de abril al 15 de mayo. Luego tenemos un profesorado de yoga prenatal y acompañamiento al embarazo a partir del 15 de mayo. Y un profesorado de avanzado durante la Semana Santa con Jorge Arango a partir del 27 de marzo. Y cada fin de semana tenemos aquí en el ashram curso de principiantes y en Atman Yoga en Medellín. Cada martes y jueves tenemos clase y el próximo de principiantes y el próximo curso de principiantes comienza, bueno, esto está desactualizado, pero pueden indagar en la página web cuando comienza el próximo curso de principiantes. Vamos entonces a cerrar con el mantra. Trayambakam yayamahe sugandhim pustivardanam urvarukamiva vandanam mrityor muksiyamamritat. Om Trayambakam yayamahe sugandhim pustivardanam urvarukamiva vandanam mrityor muksiyamamritat. Om Trayambakam yayamahe sugandhim pustivardanam urvarukamiva vandanam mrityor muksiyamamritat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Oh adorable Dios de misericordia y amor, déjanos morar en ti por los siglos de los siglos. Amén. Om Bolo Sadguru Swami Shivananda Maharaj Ki Jai. Om Bolo Sri Guru Vishnu Devananda Maharaj Ki Jai. Namah Shivaya Hari Om Tat Sat.